El perdón con la culpa es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la culpa tiene un origen muy importante, algo que es muy importante que la gente lo entienda, que la gente lo comprenda. La culpa sería uno de los puntos nodales que estamos teniendo hoy dentro de las crisis de los estados de ánimo que tiene la humanidad. ¿Qué sería la culpa? Las religiones, se suele decir, que traían esta idea de culpa, ¿no? Por mi culpa y por mi gran culpa. Estas cuestiones que la gente arrastra durante muchos años y no logra entender por qué. La idea de entender este punto es hacer justamente una pausa en esta idea de que cuando vos te encontrás con una persona o cuando uno se siente muy culposo o siente culpa constantemente por todo lo que hace, es muy probable que en su historia, ¿sí? Es muy probable que en su historia y en su infancia y en su propio sistema haya habido algún tipo de situación abusiva. ¿A qué me refiero con abuso? La palabra abuso tiene muchas maneras de representarte. Puede ser abuso emocional, abuso físico, abuso psicológico, abuso de poder, abuso sexual. No importa qué tipo de abuso haya sido. ¿Cuál es la manera en la que un ser humano puede sobrellevar esa culpa? ¿Cómo lo podemos compensar y sobrecompensar esto, que es muy interesante? Cuando somos niños, tenemos entre 3, 4 o 5 años, miramos a nuestros padres de una manera grandiosa. Nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros maestros, los vemos enormes, los vemos gigantes, los vemos las personas que son los grandes guerreros y las grandes guerreras de la vida, son nuestros modelos a seguir. Y cuando de repente nos encontramos con una madre con determinadas características o un padre con otras determinadas características, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a esta madre y vamos a mirar a este padre. Esto, ¿qué me va a representar simbólicamente y subjetivamente en mi interior? Que yo voy a tener que revisar qué cosas son las que puedo tomar positivamente de los ejemplos de mis padres, de la gente que me ha criado, de mis cuidadores, de mis profesores, de mis maestros, y qué cosas no. Pero entendamos que estamos en una etapa de la vida donde tenemos 4 o 5 o 6 años, 8, ¿sí? Esa ventana, que es esa ventana donde tenemos mucha fragilidad, donde tenemos que poder sobrevivir a nuestro sistema, tenemos que poder compensar o sobrecompensar a nuestro sistema. Esto quiere decir que tenemos que poder internalizar a esta madre y a este padre y poder llevar adelante mi vida con lo que he aprendido de ellos. Por eso yo siempre digo que los padres no son culpables de lo que nos sucede hoy en la adultez, sino que son causantes. Una persona culpable probablemente es una persona que hace algo adrede, algo con conciencia. La persona que puede ser causante probablemente lo haya hecho sin saber lo que estaba haciendo. Entonces es muy importante poder entender que el origen de la culpa está relacionada con nuestra infancia, con nuestro sistema, con cómo hemos observado a ese padre y a esa madre. Muchas veces los padres terminan siendo abusivos sin darse cuenta en qué aspectos están dañando a sus hijos, pero no lo están haciendo de una manera consciente. Por eso es muy importante tener claro y tener en cuenta que en muchos de los casos los padres no son culpables, sí son causantes de muchas cosas que nos pasan. Entonces, si yo tengo que poner tanta energía, ¿sí?, en poder manejar la culpa, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar poco disponible emocionalmente. Y si yo me quedo poco disponible emocionalmente para mí, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a desprender un mecanismo y se va a prender una alarma que me va a contar a mí que yo tengo que compensar toda esa situación. ¿Y qué va a pasar? Lo primero que va a pasar cuando una persona se queda poco disponible emocionalmente, ¿por qué? Porque si yo pongo demasiada energía en la culpa, ¿sí?, no voy a tener disponibilidad emocional para mí. Y la culpa, ya dijimos, que viene de situaciones abusivas, situaciones que vienen de mi infancia, vienen de mi historia. Por eso es tan importante poder comprender quién soy, ¿sí?, y comprender la historia de mi familia, porque en función de los modelos que yo he tenido, esto va a significar y va a canalizarse en el tipo de pareja que yo voy a elegir, cómo me voy a relacionar con el mundo, cómo me voy a relacionar conmigo mismo, pero principalmente cómo me voy a relacionar con la vida. Y si yo he aprendido a tener culpa,
o a sentirme culpógeno de esto o de una determinada situación, lo importante es entender cómo funciona este mecanismo. Claramente tengo que recibir en mi historia esa información, tengo que volver atrás, tengo que conectar con esas cosas de la vida que también me generan dolor, porque el dolor es aprendizaje. Como decía Rumi, este poeta persa, que él decía, por medio de las heridas es donde entra la luz. Y yo siempre digo lo mismo, que por medio de las heridas es por donde entra la luz. Y cuando nosotros logramos cicatrizar esas heridas, es donde podemos canalizar toda esa luz que tenemos de adentro hacia afuera, convertirla en amor y resolverla de una manera creativa para nosotros mismos y para los otros. Si nosotros nos procrastinamos, ¿sí?, estamos pausando nuestra vida porque nuestra energía está puesta en nuestro foco. Y detrás de una persona que siente mucha culpa, hay un niño o una niña herida que está luchando constantemente por ser mirada o por ser mirado y por ser reconocido. ¿Cuál es la sobrecompensación que genera una persona que se siente muy culpable y que viene de un sistema abusivo y que a su vez está poco disponible emocionalmente para sí misma? Que se convierta en el salvador o la salvadora de todo el mundo. Son las típicas personas que tratan de resolverle los problemas a todos. ¿Y qué empieza a pasar cuando una persona se convierte en salvador y que la emoción que está ahí y que la que empuja es la culpa? La culpa lo que está haciendo es generar que este salvador se convierta en la persona que va a resolver todo lo que los demás no pueden resolver por sí mismos o no quieren. Y si ese salvador, ¿sí?, que todo el tiempo movido por su propia culpa y por la necesidad de ser mirado y amado, tiene que hacer por los demás lo que los demás no quieren o no pueden hacer por sí mismos, se va a terminar enojando. Y el enojo lo que va a producir es que se convierte en un victimario, en alguien que le está marcando todo el tiempo al otro lo que el otro no está haciendo y lo que yo tengo que hacer por él. Y cuando yo caigo en ser victimario y decirle al otro lo que el otro no está haciendo bien, termino cayendo en un círculo donde termino siendo víctima de mis propias circunstancias. Y cuando yo soy víctima de mis propias circunstancias, ¿qué sucede? Me siento avergonzado o avergonzada, me siento desprotegido o desprotegida, me siento desamparado. Y si ese niño herido no es sanado y se siente desprotegido, avergonzado y desamparado, vuelve a iniciar nuevamente el ciclo, se vuelve a convertir en un salvador para poder de una manera u otra sentirse mirado, reconocido y amado. ¿Y qué es lo que sucede cuando no podemos terminar con este ciclo que se repite continuamente en la vida? Perdemos nuestra autonomía. Y si nosotros perdemos nuestra autonomía, nos vamos a dirigir hacia una dirección totalmente opuesta de lo que significa el camino de la felicidad.